Vamos a orar. Padre, te pido hoy que tú nos hables por medio de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo quien guíe, Señor, los pensamientos de todos nosotros. Y te lo pido en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. La película Ropa Nueva para Felipe cuenta la historia de un joven llamado Felipe que sufrió unas experiencias traumáticas en su niñez y como resultado desarrolló úlceras gástricas. Y los doctores no le dieron ninguna esperanza. Iba de mal en peor. Sus padres gastaron todo lo que tenían en doctores, en curanderos, en espiritistas, en cualquier persona que se les ocurriera y nada les servía. Y por fin estaban enfrentando la muerte segura de su hijo. Y parados afuera de la choza donde ellos vivían, el padre de Felipe le dice a su madre estas palabras: ¿sabe, Nicolasa? La vida no tiene sentido. Todos vamos al mismo hoyo. Algunos más pronto, otros más tarde. Creo que todos en algún momento hemos pensado lo mismo que él. En medio del sufrimiento, del dolor, la vida a veces parece ser una tontería. Felizmente ahí no se acaba la historia de Felipe. Él llegó a conocer a Cristo y fue sanado de su enfermedad. Pero su historia nos presenta esta pregunta: ¿podemos encontrar sentido en medio del sufrimiento? En medio de las dificultades y los sinsabores que todos enfrentamos, ¿qué podemos hacer? Vamos a encontrar la respuesta que Dios nos da en su palabra. Y vamos a leer 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 5. 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 5. Y esto es lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Estos versículos nos presentan un lado particular de Dios, y creo que a veces es un lado de Dios que no consideramos muy a fondo. Nos dice que Dios es el Dios de toda consolación. ¿Alguna vez lo habías considerado así? ¿Te habías dado cuenta de que Dios nos consuela? Aquí lo vemos de esa manera. Pensemos en esta realidad. Nuestro Dios es un Dios de consolación. Ahora, por supuesto que podríamos mencionar muchas otras cosas que Dios hace. Dios sostiene a su creación. Dios juzga y castiga al que no se arrepiente. Dios está en control de la naturaleza. Pero para los que lo conocen, los que aman a Dios, Él es el Dios de toda consolación. Quizás podamos recordar en nuestra niñez cómo nos caíamos y nos raspábamos la rodilla e íbamos corriendo a nuestra madre y ella nos decía: sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Ahora, yo no sé si esas palabras eran mágicas, pero de alguna manera una madre sabe consolar a su hijo. Y aunque seamos grandes, estamos todavía en necesidad a veces de ser consolados.
Esa no es una señal de debilidad. El hecho de necesitar consuelo no significa que uno no sea adulto, que no sea hombre, que no sea fuerte. El hombre más fuerte en algún momento necesitará consuelo. Y es algo sano. Pero lo importante es buscar ese consuelo en el lugar correcto. Porque algunas personas, creyéndose fuertes, se consuelan al fondo de una botella, o se drogan, o andan de mujer en mujer y dicen: no, yo soy fuerte, pero en realidad lo que están buscando es consuelo. Hay que buscar el consuelo en el lugar correcto, y el verdadero consuelo comienza con Dios y se refleja en las personas que lo conocen. Ahí es donde comienza el verdadero consuelo. El profeta Isaías anunció: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Pero ¿qué consuelo podían recibir? Es el consuelo de saber primeramente que sus pecados han sido quitados por el Dios eterno. Entonces, la verdadera consolación que nosotros podemos encontrar comienza con la realidad de que nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. No me malentiendas, Dios nos consuela de muchas otras formas también, pero cualquier consuelo que podamos encontrar en los problemas que no incluye el perdón de Dios va a ser algo pasajero y algo parcial. Cuando nuestra alma, cuando nuestro corazón sabe que hemos sido perdonados, que no le debemos nada a Dios, que no está enojado con nosotros, empieza el verdadero consuelo. Y ese consuelo lo encontramos en Cristo, en el amor que llevó a Cristo hasta la cruz para derramar su sangre para cubrir nuestros pecados. Pero dicho eso, Dios nos muestra su consuelo de muchas otras maneras también, de formas pequeñas y grandes. Su Espíritu nos da paz en medio de la tormenta. Él responde a nuestras oraciones y de esa forma nos consuela, nos da bendiciones que nosotros jamás esperábamos. Dios pone en nuestro camino personas que nos hablan, que nos consuelan, que nos apoyan y nos ayudan. Y de todas estas formas y más, Dios nos consuela en medio de nuestras dificultades. Ahora podríamos decir: ¿por qué necesito el consuelo de Dios? Simplemente porque todavía no hemos llegado al cielo. Y en este mundo enfrentamos problemas. El Señor Jesús nos dijo que en este mundo tendremos aflicción. Y a veces el enemigo nos trata de engañar. Y nos dice: si tú eres cristiano, no debes tener problemas. Si tú eres un cristiano de verdad, deberías estar viviendo en el paraíso. Y entonces miramos a nuestro alrededor y tenemos problemas en el trabajo, y hay problemas en la casa, y tenemos problemas de salud, y decimos: yo creo que no soy cristiano de verdad porque no estoy viviendo en el paraíso todavía. Pero esa es una mentira. No escuches las mentiras del diablo, escucha la verdad que Jesús te dice. Él te dice: en este mundo tendrás aflicción, pero ten ánimo, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Entonces, mientras vivamos en este mundo, vamos a enfrentar aflicción. Y el apóstol Pablo, en los versículos que leímos, no nos dice que Dios nos saca de nuestras tribulaciones, sino que nos consuela en nuestras tribulaciones. Cuando conoces a Dios, puede ser que atravieses problemas y Él no te va a sacar milagrosamente de todas ellas, pero va a estar contigo en medio de todas esas situaciones y te va a ayudar siempre. También el apóstol Pablo nos dice que participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo. Si seguimos a Cristo, vamos a sufrir algunas de las cosas que Él sufrió. Entonces esto nos muestra en realidad dos de las razones por las que sufrimos como creyentes. Sufrimos porque nos identificamos con Cristo, y sufrimos porque todavía vivimos en un mundo caído. Ahora, no le quiero pisar los pies a nadie, pero hay personas que siguen a equipos deportivos que pierden constantemente.
Y no voy a mencionar ningún nombre porque si no, a lo mejor me apedrean después del culto. Pero hay personas que siguen a equipos y tienen tanto ánimo y se ponen la camiseta y su equipo no ha ganado desde 1987. Pero todavía tienen ese fervor y ese ánimo y los demás se burlan. Mira, tú sigues a los perdedores y se ríen. Ahora, por su dedicación a ese equipo, tienen que enfrentarse a las burlas de todos los demás. ¿Te das cuenta? Si ellos se quitaran la camiseta y dijeran, no, yo no les sigo a ellos, entonces nadie se reiría. Pero por identificarse con ese equipo perdedor, ellos también son considerados perdedores. Ahora nosotros seguimos a uno que es el ganador. Él ya ganó la batalla, pero mucha gente todavía lo considera perdedor. Entonces cuando nos ponemos la camiseta de cristiano, y cuando, no de Cristiano Ronaldo, no sé un jugador, no, cuando nos ponemos la camiseta que dice soy creyente, soy seguidor de Cristo, entonces la gente nos mira y dice, ay, tú estás siguiendo a un perdedor, tú estás viviendo una vida que aburre, tú estás desperdiciando los días que tienes y piensan que somos perdedores. No lo somos y nosotros lo sabemos. Pero por seguir a Cristo tenemos que enfrentar a veces esas burlas. Por seguir a Cristo tenemos que enfrentar a veces que se rían de nosotros y que suframos. Y a veces es peor, a veces nos persiguen. Pero ¿qué importa? Estamos siguiendo al que ya ganó. Entonces, no nos sorprenda enfrentar esa clase de tribulación en la vida. Entendamos por qué. Sufrimos por identificarnos con Jesús. Pero eso solo dura un rato. Es importante entender algo. Cuando un creyente sufre, óyeme bien, cuando un creyente sufre nunca es porque está cayendo bajo la ira de Dios. Y ese es el error que a veces cometemos. Cuando nos va mal, se nos enferma un hijo o algo todavía peor y decimos, pero ¿qué hice yo para merecer esto? Yo creo que Dios ya no me ama, yo creo que Dios ya no me quiere y pensamos que Dios está enojado con nosotros. Y la realidad es que Dios no está enojado contigo si eres creyente, porque su ira fue satisfecha en la cruz. Él descargó sobre su Hijo, y Jesús lo recibió, toda su ira, todo su enojo contra tus pecados. Entonces Dios ya no está enojado contigo si eres creyente. Nunca vas a sufrir por el enojo de Dios, nunca vas a sufrir el castigo de Dios. Sufrimos por identificarnos con Cristo y vivir como justos en un mundo injusto y pecador, y sufrimos porque vivimos todavía en un mundo imperfecto, donde suceden cosas. No estamos en el paraíso todavía. En una de las tormentas recientes que pasó, salió en las noticias y se hizo un poco viral el caso de una pareja de ancianos que murieron abrazándose. No pudieron salir de su casa, si bien recuerdo la situación, pero en fin, vieron que no iban a poder escaparse y se abrazaron y así murieron. Y vi eso que se estaba volviendo viral en Facebook y un pastor amigo colocó abajo, ellos pertenecían a mi congregación. Y es cierto, esa pareja de ancianos había pertenecido a su congregación, a su iglesia. Y uno podría mirar eso y decir, pero ¿cómo? Si eran cristianos, ¿cómo permitió Dios que murieran de esa forma? Pero la realidad es que a veces Dios nos protege del desastre, pero a veces no. A veces nos va a tocar. A veces simplemente porque vivimos en un mundo imperfecto. Vamos a tener accidentes, vamos a ver desastres. Y somos invencibles hasta el día en que Dios nos dice, ya, ven a casa, pero tarde o temprano nos va a llegar ese día. Y no nos debe sorprender, porque todavía estamos viviendo en un mundo donde hay problemas, donde hay dificultades, donde pasan cosas.
Y podemos mirar la vida de una persona que no conoce a Dios y podemos decir, pero ¿por qué le va bien? Mira a ese criminal y parece que vive feliz. Y yo que sigo a Cristo y todavía me va mal. Pero lo que tenemos que entender es esto. Cuando Dios le da a la persona malvada, pecadora, la oportunidad de arrepentirse y no la aprovecha, simplemente está acarreando más castigo y más condenación. Entonces tú puedes mirar a esa persona y decir, parece que le va bien, pero no has visto su destino. No has visto cómo va a terminar. Entonces no te desesperes, porque Dios va a hacer justicia un día. No envidies a los incrédulos. Si nosotros comprendemos que vamos camino al cielo y que esta tierra es un lugar de aprendizaje, entonces vamos a descubrir el consuelo de Dios en medio de las tribulaciones que nos pueden tocar. Dios nos da el consuelo de su presencia. Jesús dijo, estaré con ustedes siempre hasta el fin del siglo. Y Dios promete, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Él está con nosotros. Provee lo que necesitamos. Nos perdona. Entonces te pregunto, ¿disfrutas del consuelo de Dios? Lo pierdes cuando piensas que todo tiene que ser perfecto en esta vida. Pero cuando entiendes que habrá problemas y buscas ese consuelo que Dios te da en medio de la tribulación, lo vas a encontrar. Vas a descubrir que Él es el Dios de toda consolación. Ahora bien, si Dios nos consuela a nosotros, si Dios nos consuela a nosotros, no debemos simplemente quedarnos con ese consuelo y decir, ay, qué lindo que Dios me consuela, sino que debemos también consolar a otros en sus dificultades. El consuelo de Dios se perfecciona y se multiplica cuando se comparte. Y esto lo descubrimos en los versículos 6 y 7, que nos dicen así: si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Cuando enfrentamos sufrimientos por causa de Cristo, hay beneficios. Y esos beneficios no solo son para nosotros en el consuelo que Dios nos da, sino que también hay consuelo para otros. Tus heridas pueden servir para sanar a otra persona. Tus heridas pueden servir para sanar a otra persona. Podemos comprender su situación. Podemos compartir su dolor. El consuelo que Dios nos puede dar fluye hacia la vida de ellos también. Y Dios no nos llama a sufrir en soledad. Él nos une para compartir esa consolación. Ahora es importante pensar bien las palabras que vamos a usar para consolar a otros. Unos padres estaban tratando de consolar a su hija porque había perdido a su perrito muy querido. Y entonces su mamá, queriendo darle alguna palabra de esperanza, le dijo: ay, hijita, seguramente Firulais está ahí arriba con Dios ahorita mismo. Y la niña se asombró y miró a su madre y le dijo: mamá, ¿qué va a querer Dios con un perro muerto? A veces no pensamos muy bien lo que estamos diciendo.
Si queremos ser canales del consuelo de Dios para otras personas, la primera cosa que debemos hacer es estar presentes para compartir su dolor. Los 3 amigos de Job llegaron con él en su dolor y por una semana no dijeron nada. Y fue cuando abrieron la boca que metieron la pata. Pero cuando estuvieron simplemente ahí acompañándolo, hicieron muy bien. Y muchas veces eso es todo lo que tenemos que hacer. Acompañar a alguien. A veces queremos explicarle el porqué de su dolor, por qué está sufriendo, qué es lo que tiene que hacer, cuando lo que más le hace falta es simplemente que alguien que entiende lo acompañe. Y si hablamos, debemos señalar hacia Dios con sensibilidad y compasión. Cuando Jonatán visitó a su amigo David en el desierto, la Biblia dice que lo animó a seguir confiando en Dios. Y fue en eso un buen amigo. No podemos explicarlo todo, ni debemos intentarlo. Solo Dios sabe por qué nuestro amigo está sufriendo, pero podemos estar a su lado y podemos acompañarlo. Podemos hablarle de nuestro Dios fiel y compasivo. Podemos hablar de Cristo, el que sufrió con nosotros. Y cuando vemos la cruz, sabemos que Dios no nos ha abandonado en nuestro dolor. A veces no podemos explicar por qué sufrimos, pero lo que podemos decir con toda seguridad es que Dios ha sufrido con nosotros. No tenemos un Dios que simplemente nos ha dejado para sufrir y dice, bueno, a ver cómo se las arreglan, sino que Él vino a compartir nuestro dolor y a sufrir con nosotros. Sí, para sacarnos. Pero en medio del dolor podemos saber que Dios está con nosotros y Él nos comprende y Él nos consuela. Cuando estamos sufriendo puede parecer que la vida no tiene ningún sentido, pero Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para sufrir por nosotros y sufrir con nosotros. Un día vamos a vivir en un mundo donde ya no habrá sufrimiento. Pero mientras vivamos aquí en este mundo, vamos a enfrentar momentos de dolor. En Cristo podemos encontrar el consuelo que necesitamos y podemos compartir ese consuelo con otros también. Conoces el consuelo de Cristo y compartes ese consuelo con los demás. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque tú no nos has abandonado en nuestro dolor, sino que tú eres un Dios que ha venido a sufrir con nosotros. Te pido, Padre, por la persona que está aquí en esta mañana, que está con el corazón dolido. Y te pido, Señor, que pueda sentir tu consuelo y tu presencia. Y te pido también, Señor, que tú nos lleves a esas personas a quienes podemos consolar con tu consuelo. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.